Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. ¡Hey! Hablemos de salud. Un saludo muy especial para todos los dominicanos que nos acompañan en el día de hoy en su programa Hablemos de Salud. Hoy nos acompaña la doctora Diana Carolina con un tema que veníamos tocando en días anteriores y es la lactancia materna, todo acerca de mitos, realidades. Bueno, doctora, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias. Aquí de nuevo acompañándolos. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, doctora, recuérdenos todo acerca de la lactancia materna. Háganos una síntesis de qué fue lo que hablamos en el programa anterior y qué son mitos y verdades acerca de la lactancia materna. Bueno, habíamos tocado en el programa anterior que la lactancia era el alimento que debíamos darle al bebé. Tratamos de decir que no el mejor, porque cuando decimos el mejor, eso quiere decir que hay otros que de pronto se pueden adaptar. Y no, este es el único alimento que deberíamos darle a nuestros bebés, que se debe dar desde el momento del parto. Y habíamos dicho que los primeros 6 meses debe ser de forma exclusiva, cada vez que el bebé quiera, sin horarios, sin restricciones, y obviamente que tiene muchas ventajas, ¿cierto? Tanto para el bebé, para su salud, tanto física como mental. Además tiene muchísimas ventajas para la mamá también. Prevención de cáncer, prevención de hemorragia en el posparto y para la familia también la economía que esto implica. Comprar otro tipo de leches puede resultar muy costoso. Entonces eso, digamos, un gran resumen de lo que ya habíamos hablado. Y también habíamos puntualizado que la lactancia sigue siendo muy importante posterior a los 6 meses hasta los 2 años o más, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya tenemos como claridad y como un punto fundamental todo acerca de la lactancia materna. Ahora vamos a tocar un tema también muy importante para todas las mujeres y es la alimentación complementaria. Los niños a partir de los 6 meses pueden comenzar una dieta diferente de la lactancia materna, doctora. Explíquenos qué es la alimentación complementaria. Entonces, alimentación complementaria significa que complementa la lactancia materna, no que reemplaza, porque eso muchas veces es lo que entienden las mamás, de que entonces ya no damos leche materna, sino que damos alimentación complementaria. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. La lactancia materna sigue siendo el pilar de la alimentación hasta el año, ¿cierto? O sea, todo el resto de la alimentación va a girar alrededor de la lactancia materna. Al año el niño debe estar comiendo todo igual como comen en casa, es decir, no, ya al año no tenemos por qué estarle haciendo preparaciones aparte. Y ya digamos que la lactancia empieza a ocupar un papel secundario, ya no es tan importante como el primer año. Entonces, ¿cómo vamos a introducir, digamos, esa alimentación o esa dieta familiar? Eso es a lo que llamamos alimentación complementaria, ¿cierto? Todo ese proceso. A partir de los 6 meses comenzamos la alimentación complementaria, doctora. ¿Qué debe tener esa alimentación a partir de los 6 meses? Entonces mira, ahí tenemos muy en cuenta, porque cuando nos dan la recomendación de empezar alimentación complementaria,
debemos entender por qué a los 6 meses y no a los 4, a los 3 o a los 8 meses. Resulta que a los 6 meses suceden varias situaciones que también nosotros tenemos que evaluar con nuestro bebé. Digamos que la mamá tiene que mirar si su bebé está preparado o no para iniciar alimentación complementaria. Yo siempre les digo a las mamás, ¿cuál es la diferencia entre 5 meses y 29 días o 6 meses y 2 días? Digamos que la diferencia no es mucha, pero yo sí tengo que ver cómo está mi bebé. Resulta que a los 6 meses ya se ha visto que la lactancia materna ya no cubre las necesidades nutricionales completas del bebé. Entonces tenemos que empezar a reemplazar esas necesidades nutricionales. Adicional a eso, ese bebé ya tiene una preparación. ¿Qué significa? Ya se puede sentar, o sea, ya no va a recibir un alimento acostado o semisentado, que eso lo puede llevar a un reflujo. Entonces, si el bebé ya se sienta, si el bebé, o por lo menos tiene una buena postura, un buen sostén de su tronco, que yo lo pueda tener en una silla y él se sostiene, así sea que no se siente solito, pero sí que se sostiene en una silla. El hecho de que el bebé, como decimos las mamás, nos vele, o sea, yo estoy aquí comiendo y el bebé mirándome a ver cuándo es que le toca a él el bocado. Eso puede ser muestra de que el bebé ya está necesitando otros alimentos. Básicamente, digamos que los nutrientes que primero tenemos que empezar es, por ejemplo, el hierro. Y el hierro está presente en las carnes, en las leguminosas, y a ese hierro le tenemos que complementar, por ejemplo, vitamina C, que es muy importante para la absorción del hierro. Entonces por eso es tan importante el consumo de frutas, de verduras. Entonces por ahí es donde tenemos que empezar a pensarlo, ¿cierto? No como una cosa estricta o como una cosa rígida, es que hoy le empiezo zanahoria, mañana le empiezo. No, la idea es que la mamá, a medida que su bebé vaya mostrando que quiere comer, que se lo vaya, ¿cierto?, probando, que le vaya dando como esas pruebitas, que la mamá esté segura también que no le va a dar una alergia. Hay alimentos que producen más alergia que otros, entonces ahí es donde esos alimentos debemos ser un poquito más, digamos, tener un poquito más de precaución. Pero en general la misma mamá es la que va viendo cómo su bebé va aceptando los alimentos. Yo aquí como el representante de las mamás de Santo Domingo y de los papás de Santo Domingo, yo tengo dudas y como creo que más de uno tienen dudas, la sal y el azúcar, ¿a partir de qué momento ellos pueden empezar a consumir ese par de minerales? Bueno, la idea es que, la sal. Entonces la sal, los alimentos ya traen una sal, ¿cierto? No deberíamos en la casa, digamos que este proceso de la alimentación complementaria nos ayuda también a reevaluarnos y replantearnos cómo está nuestra alimentación también. En casa no deberíamos usar salero, ¿cierto? Y lo ideal es que el bebé no consuma altos niveles de sal, porque esa sal se elimina por riñón y el riñón del bebé todavía está muy inmaduro, entonces no queremos que más adelante pueda tener consecuencias. Entonces lo ideal es que los bebés no consuman alimentos ni muy salados ni con adiciones de sal. Las mamás a veces, ay, qué pesar, pero ellos en realidad se acostumbran a comer bajito de sal. Y así estamos también previniendo problemas a largo plazo. Igualmente con el azúcar. Teniendo en cuenta, Rafael, algo muy importante, y es que el azúcar es un alimento que nadie debería consumir, ¿cierto? ¿Por qué? Por los temas de obesidad, que ahora cada vez estamos viendo más obesidad infantil, más diabetes e hipertensión en jóvenes y niños.
Entonces, obviamente, teniendo en cuenta eso, lo ideal es que el niño no se acostumbre a consumir alimentos con azúcar. Y es más, que nosotros deberíamos eliminar esos alimentos con azúcar de nuestra dieta. Y hoy en día vemos, y yo creo que muchas de las mamás dicen, ves que mi niño es gordito y es saludable y el niño parece una llantica de Michelin. Eso es, ya uno tiene que limpiarle los plieguecitos porque ya no pueden de la gordura. En un futuro son personas que pueden que estén sufriendo de una diabetes, de una hipertensión, la misma obesidad les empiece a deformar su sistema óseo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues lo más importante es prevenirla. Y cuando nosotros damos la recomendación de hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva y 2 años o más alimentación complementaria, siguiendo esas recomendaciones ya estamos previniéndolo. Es cierto que muchas mamás piensan que entre más gordito es un niño, pues más saludable, y resulta que ya nos dimos cuenta que no es así. Al contrario, los niños obesos y con sobrepeso son mucho más enfermos que incluso los niños desnutridos. Sobre todo en la parte cardiovascular. Muy tempranamente hacen diabetes, muy tempranamente hacen hipertensión, muy tempranamente se infarta. Entonces lo más importante es la prevención. Y ya hay medidas que como país y por salud pública se han implementado. Por ejemplo, el tema de las gaseosas, de restricción de gaseosas, jugos en cajita, que son alimentos de muy alto índice de azúcar. Ya se ha demostrado también y ya se sabe que es una enfermedad, la obesidad, y lo que ha hecho que tengamos mucha más conciencia del problema, y eso también ayuda mucho porque podemos enseñarle a las mamás y podemos prevenirlo. Entonces es muy importante que la mamá asista a los controles de crecimiento y desarrollo, esté viniendo, porque así podemos identificar tempranamente y podemos corregir tempranamente los problemas. Hay alimentos, digamos, de consumo diario en nuestras casas, como la aguapanela, que también tienen altos niveles de azúcar. Entonces la idea es que restringamos lo que más podamos este tipo de alimentos. Y también hay estudios muy importantes que han demostrado que realmente el dulce es como una adicción. Ya sabemos que va y toca en el cerebro esos punticos donde produce también como la misma sensación como si estuviera consumiendo cualquier otro psicoactivo o de adicción. Entonces se ha visto que las personas, por ejemplo, cuando suspenden el azúcar pueden llegar a producir incluso síntomas de ansiedad, como cuando una persona deja de consumir un psicoactivo, que experimenta ansiedad por haberlo dejado. Esta semana hablaba con uno de los pediatras que vino a dar una capacitación, y él decía, la leche materna, la alimentación, es la primera vacuna que recibe un niño. Y él hablaba de los primeros 1000 días de un recién nacido. ¿Qué nos tiene usted que decir acerca de esos 1000 días? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para el cuidado de ese niño, tanto en la alimentación como en los riesgos de la salud de ese menor? Mira, ese tema de los 1000 días es un tema que se ha venido tratando para poder impactar precisamente eso que estamos hablando, que es básicamente cómo prevenir enfermedades en los niños, digamos, a largo plazo. Los 1000 días son básicamente los 2 primeros años y le sumamos el embarazo, ¿cierto? Ahí se suman 1000 días. Entonces, una mamá desde el embarazo empieza a construir lo que va a ser la salud de su hijo. Entonces,
ahí como la invitación muy importante a las mamás, un buen control prenatal. Cuando nos mandan las vitaminas, hay que tomar las vitaminas. Cuando nos mandan un examen, hacernos un examen. Y de esa manera estamos promoviendo una buena salud para ese menor. El hecho de tener una adecuada alimentación, el hecho de tener unos adecuados tiempos de reposo y unos adecuados tiempos de actividad física. Durante el primer año se ha hablado que lo fundamental entonces es el inicio temprano de lactancia materna. Se diría que casi el bebé nace y ahí mismo se promueva el contacto piel a piel y la lactancia materna, que esa es una de las estrategias que tenemos acá con el tema de parto humanizado. Y establecer una buena lactancia materna, 6 meses exclusiva, y hacer una introducción a la alimentación complementaria. Ese sería como la tarea del primer año. Y durante el segundo año continuar lactancia materna y promover un destete después de los 2 años. O sea, antes de los 2 años un bebé todavía debe continuar con lactancia materna. Si una mamá garantiza que durante esos primeros 1000 días el bebé reciba eso que estamos diciendo, un buen control prenatal, lactancia materna exclusiva y complementaria hasta los 2 años o más, podemos decir que estamos resolviendo el 90% de los problemas en salud que podría tener su bebé, ¿cierto? Es increíble el impacto que esto puede tener en un niño estos primeros 1000 días, porque está impactando no solamente su parte nutricional, sino inmunológica, endocrinológica, en su parte emocional, mental, en todo. Doctora, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar acerca de cuáles son esas características que se debe, o esa forma de crianza que se debe de tener con el niño desde el principio de su nacimiento hasta los 2 años, porque tenemos una concepción de que el niño, si llora, es berrinche o está mimado y hay que cargarlo. Si nunca nos preocupamos y empezamos con hablarle al niño como si fuera un niño especial.
empezamos a hablarle con mimos, empezamos a hablarle de una forma, de la otra, y no tenemos ese contacto con el niño, adulto, niño, niño, adulto, siempre nos le paramos de pie, le hablamos desde arriba. ¿Qué se tiene que hacer para ayudarle a ese niño a formar su carácter? Entonces hay algo muy importante, y es que cuando hablamos de un niño, es un niño, no un adulto pequeño. Entonces ese es el primer error que como sociedad hemos cometido, y como al enseñarle, y como profesionales de salud, al enseñarle a la mamá muchas veces a relacionarse con su hijo. Entonces tú dices elementos muy importantes. Primero, la parte del afecto. Entonces yo siempre les digo a las mamás, porque las mamás me dicen, es que el niño tiene que aprender a ser independiente. Entonces tú no conoces la noche hasta que no conoces el día, tú no conoces la luz y no conoces la oscuridad. Entonces siempre es necesario que hayan esos opuestos. Tú no vas a conocer la independencia, es más, nosotros no somos independientes, somos interdependientes. Yo de alguna manera dependo de otras personas para, por ejemplo, yo voy en mi carro y necesito del señor de la gasolinera para que me eche la gasolina. Entonces no es que yo sea independiente, yo tengo una interdependencia con esa persona, ¿cierto? Lo mismo pasa con el niño. Entonces no estamos buscando independencia, estamos buscando que esos chicos sean chicos felices, seguros de sí mismos, que sean unos chicos que tengan una buena autoestima. Entonces, ¿cómo promovemos eso? Entonces, por ejemplo, para una buena autoestima y un niño feliz, recordarle todos los días que lo amamos, amarlo todos los días. Los niños son como vasitos que nosotros todos los días vamos llenando, y cuando ese niño está llenito de amor, pues es capaz de dar amor. Cuando un niño está llenito de seguridad, de que su mamá nunca lo va a abandonar, de que su mamá siempre está ahí dispuesta para él, para escucharlo, para amarlo, para responder sus necesidades básicas, entonces ese bebé va a tener la suficiente madurez después para vincularse de una forma no dependiente con otra persona. Digamos que eso es una cosa psicológica muy compleja, y que tendríamos todo un programa para hablar, por ejemplo, el tema de vínculo, de apego seguro, de crianza respetuosa. Pero ahí es muy importante, mamás, que seamos conscientes de que nuestro bebé tiene unas necesidades básicas, sobre todo esos 2 primeros años. Los bebés necesitan que nosotros los alimentemos, que nosotros los acompañemos en todo este proceso, por ejemplo, del pañal, de aprender a controlar esfínteres, pero más aún nuestro bebé necesita de nuestro afecto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros mismos, siendo ya adultos, no decimos, ay, qué rico un abrazo, qué rico alguien que me ame, qué rico alguien o qué rico mi esposo como me ama? Bueno, los bebés también necesitan que los abracemos, que los carguemos. Entonces, no tener miedo de brindarle esto al bebé, porque va a llegar un momento, yo siempre les digo a las mamás, tú ahora ves que él quiere que tú lo cargues mucho, pero más adelante ya él no va a querer que lo cargues, sino que va a estar caminando por todas partes. Entonces, como tratar exacto, entonces como tratar de entender también cada etapa. Y ahí viene otro elemento que tú dices. Los niños no se comunican igual que nosotros. Los primeros 2 años la comunicación es a través del llanto, pero a los 18 meses empieza a pasar algo particular, y es que ellos ya se dan cuenta que cosas que hablan nosotros se las entendemos, pero hay cosas que ellos quieren expresar a través del habla que no las entendemos. Entonces ellos sienten una frustración de no poderse comunicar bien, y esa frustración, ¿en qué termina? Expresándose en las pataletas, ¿cierto? Entonces también entender qué pasa. No quiero decir que todo se lo tenemos que dar, no. Los niños necesitan conocer que hay un límite, necesitan conocer que hay un no, pero también necesitan saber que cuando mi mamá me dice que no es que se va a enojar, sino que me va a acompañar en mi frustración, porque a uno cuando le dicen que no en algo, es como yo pedirle permiso a mi jefe y mi jefe me diga que no, yo me siento frustrada.
Así se siente un niño cuando nos pide un juguete y le decimos que no. Entonces, entiendo tu frustración, puedes llorar, pero no te lo voy a dar. Y en el momento en que yo como mamá o como papá pierda el control de la situación y lo que haga es que me enojo y le pego, ya, como digo yo, perdí el año, porque le estoy enseñando a mi hijo, no le estoy enseñando a mi hijo dominio propio, sino que le estoy enseñando a mi hijo que puede perder el control de las situaciones. ¿Cómo le puedo yo enseñar a un niño desde una parte positiva, sin mencionar la parte negativa, algo que no se le va a dar? Ejemplo, no te voy a dar el juguete porque no te portaste bien. ¿Cómo puedo yo decirle a ese niño de una forma positiva, bueno, no te voy a dar el carro porque X o Y? O sea, ¿cómo puedo yo cambiar esa perspectiva de la vida? Porque estamos trayendo cadenas a nuestra vida y dándole ataduras a los niños de que todo lo consigo con una pataleta, si me porto mal me van a pegar, el miedo, las frustraciones, todas esas cosas. ¿Cómo puedo yo cambiar eso desde mi perspectiva como papá, como mamá, para dárselo a mi hijo? Entonces ahí hay algo muy importante y es, por ejemplo, el manejo del no, ¿cierto? Yo puedo tener un no negativo o un no positivo. Y también hay algo muy importante, es enseñarle a los niños como las consecuencias que tienen mis acciones. Si yo no, entonces ya se sabe, por ejemplo, que si un niño no obedece, muchas veces es porque no entendió el comando que yo le di, es decir, yo le puedo estar diciendo no hagas eso, pero el niño lo está entendiendo como sigamos jugando. Entonces es muy importante como entender, ponerse en la posición del niño, de esa frustración que él tiene y explicarle, mira, es que los dulces te pueden dar dolor de estómago. Entonces hoy no podemos comer dulce o ya has comido suficientes dulces. Vamos más bien a tomarnos un jugo o vamos a tomarnos este poquito de agua o vamos a esperar la cena. Entonces es intentar. Y lo otro es entender que en el momento mismo de la pataleta el niño no está entendiendo nada. Cuando nosotros estamos, no sé, en un momento de ira, de rabia, muchas veces la gente nos habla y nosotros no entendemos nada. Entonces, como dejarlo que se calme y que entienda que a través de esa pataleta no va a lograr lo que quiere, sino que más bien a través del diálogo llegamos a acuerdos y hacerlo no como todo el tiempo usando la palabra no, sino que el niño también entienda que lo que nosotros estamos haciendo es porque lo amamos y porque hay un propósito en eso, ¿cierto? Que es formarlos. Estábamos hablando ahorita de no a las gaseosas, no a los mecatos, a los dulces, a las cositas empacadas, a las papitas y esas cosas. ¿Cómo le puedo yo enseñar a mi niño, a mi hijo, que no debe de consumir esas cosas? Pues digamos que la primera enseñanza es no dárselos, ¿cierto? Porque los primeros proveedores de ese tipo de alimentos somos nosotros mismos. Y muchas veces, ¿por qué? Porque pues es fácil, hay lugares y situaciones donde es asequible, entonces los acostumbramos. Un niño, ¿cómo va a saber que existe la gaseosa? Solo lo sabe porque papá y mamá se la dieron. Entonces la primera condición es no ofrecerlo, ¿cierto? Mientras ellos no lo conozcan, no lo van a pedir. Algo muy importante y es el ejemplo. Si yo como papá en mi casa no compro las gaseosas, no compro los mecatos, no compro los dulces, yo sé que mi niño no los va a consumir, ¿cierto? Y algo muy importante y es, los niños van a los jardines infantiles, van a las escuelas, a las instituciones educativas y lo primero que le empacamos es el juguito de cajita
y un sándwich. Empacamos un juguito de cajita y un paquete de papitas porque eso es un preparito, él en la casa desayunó y luego viene y almuerza al mediodía. Es sacar eso del mercado, de nuestro mercado y cambiarlo por frutas. Empacarle una manzana, de tomar un juguito, una botellita con un juguito hecho en casa. Pero los niños, hombre, compran las cosas en el colegio. ¿Qué puedo hacer yo para evitar que mi niño no tenga la accesibilidad, el acceso a esos dulces? Ahí hay dos cosas. Por eso es muy importante enseñarle, o sea, si un niño desde casa no viene acostumbrado a ese tipo de alimentos, los va a rechazar, ¿cierto? Y cuando ya entiende que no son saludables, el mismo niño dice, no tomemos eso. Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que también ahorita se vienen haciendo desde salud pública, pues como medidas de salud pública muy importantes, como la prohibición de la venta de gaseosas en los colegios. Yo pienso que eso tiene un impacto muy grande también en el mensaje que le estamos dando a los niños acerca de su alimentación. Entonces, y hay algo que tú mencionas también, es el ejemplo. O sea, si yo como familia, yo como le voy a decir a un niño, no tomes gaseosas, si yo tomo, yo no puedo hacer eso, ¿cierto? Yo desde pequeño le tengo que enseñar que la gaseosa es un alimento que no es bueno para él. Entonces, en esa medida el niño va a aprender. Y una invitación también a los papás, independientemente de la edad, es mucho más saludable empacarle a sus hijos la comida, que permitir que ellos compren en una tienda de colegio. Bueno, doctora, con este tema damos por terminado pues todo acerca de IEPI y la alimentación materna, tanto exclusiva como complementaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Rafael, por esta invitación y bueno, la idea es que las mamás tengan estos conceptos muy claros y si no, tengan la posibilidad y sepan que aquí en la ES San Rafael trabajamos estos temas, que aquí hay personal que está capacitado y que pueden acceder a ellos si tienen alguna otra pregunta o inquietud. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerda que la ES San Rafael trabaja para ustedes y recuerden que este es su programa Hablemos de Salud. Hasta luego.